Italia es una península con dos características principales. Primero, es muy angosta y segundo, es muy montañosa. Estas características geográficas dan como resultado una abundancia de puertos naturales, lo que nos permite explicar que haya habido tantos estados creados en la península italiana que terminaron siendo potencias navales. La tardía República Romana, el Imperio Romano y muchos de los estados surgidos en la Edad Media en la península italiana, como Génova, Venecia y el Reino de Sicilia. Ahora bien, interesantemente, Italia, más allá de ser una península conocida por sus montañas y por ser extremadamente angosta, no solo dio origen a estados que enfocaron sus esfuerzos en el mar, sino que también fue el lugar de origen de estados que plasmaron su poder en la expansión terrestre. Uno de estos estados fue lógicamente la temprana República Romana, y si nos vamos a la Edad Media, el ejemplo más representativo es el Ducado de Milán, que se transforma en toda una potencia territorial del norte de Italia hacia fines de la Edad Media y principios de la modernidad. El ascenso de Milán como potencia del norte de Italia comparte muchas características con el ascenso de la República Romana, no solo porque la historia de Milán está íntimamente relacionada con la historia de Roma, sino también porque ambas ciudades comparten muchas características. Para empezar, tanto Milán como Roma surgen en torno a dos de los principales ríos de Italia, el Po, en el caso de Milán, que es atravesada por uno de sus afluentes, y el Tíber, en el caso de Roma. Y por otro lado, ambas ciudades, que no se encontraban en la costa italiana, atraviesan periodos políticos similares. Tanto Milán, en su etapa independiente, como Roma, inician con un gobierno aristocrático, pasan por una experiencia republicana, en el caso de Milán cuasi republicana, y luego ambas ciudades derivan en una autocracia. Hay una cosa más que Milán comparte con Roma, y es la voluntad de expansión. Y en un mundo tan competitivo como es la tardía Edad Media, esto significa sin duda guerra. Sin embargo, para llegar hasta este momento, Milán va a tener que soportar la conquista de muchas potencias extranjeras, empezando por la primera, Roma, al poco tiempo de su fundación. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La historia de Milán arranca aproximadamente en el año 400 a.C., cuando la ciudad es fundada por la tribu celta de los insubres. Durante los primeros siglos de existencia de Milán, el norte de Italia era parte de la Galia Cisalpina, es decir, era territorio celta, pero al sur, en la península italiana, empezaba a surgir una nueva potencia, Roma. Los romanos se habían estado expandiendo por toda la península itálica y para el año 222 a.C. conquistan la propia ciudad de Milán, a la cual llaman Mediolanum. La conquista romana de la ciudad todavía era un recuerdo muy reciente cuando en el año 218 a.C. Aníbal Barca, el legendario general cartaginés, invade Italia cruzando los Alpes. Los habitantes de Mediolanum aprovechan la situación y se alían con el cartaginés intentando volver a recuperar su independencia. Sin embargo, como ya todos saben, la Segunda Guerra Púnica termina en victoria de Roma, y entonces el dominio romano sobre el norte de Italia se afianza, se consolida. A partir de este momento y hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, Milán va a ser siempre una ciudad romana, y como tal se va a ver muy beneficiada, ascendiendo en importancia en la época imperial e inclusive llegando a rivalizar con la propia Roma. Durante el periodo final de la crisis del siglo III es cuando Milán sobrepasa a Roma en importancia en la parte occidental del imperio, llegando a convertirse durante el gobierno de la diarquía de Diocleciano y Maximiano en la sede oficial de la residencia y de la corte del emperador de Occidente. Milán es entonces de facto la capital del imperio occidental hasta que el emperador Honorio a principios del siglo V traslada la corte imperial a la ciudad de Rávena. El imperio occidental para este momento ya estaba totalmente en crisis y parecía que solo era cuestión de tiempo para que Roma terminara cayendo definitivamente.
Uno de los momentos en los cuales el imperio estuvo más cerca de caer fue sin lugar a dudas la invasión de Atila, en la cual la ciudad de Milán es perdonada por los hunos. Pero al final, la caída de Roma se produce gracias a Odoacro, el rey de los Érulos. Milán vive el periodo de transición después de la caída de Roma de la misma manera que todas las ciudades vecinas. Primero forma parte del reino de los Érulos, después del reino de los godos, y después, cuando Justiniano manda a su general Belisario a que reconquiste la península itálica, Milán pasa a formar parte del Imperio Romano de Oriente, el cual a partir de ahora vamos a llamar Imperio Bizantino. La campaña de los bizantinos a Italia tiene un gusto agridulce para los milaneses. La ciudad había sido tomada muy fácilmente por las tropas romanas, principalmente gracias a la propia colaboración de los milaneses con las fuerzas del emperador Justiniano. Y esto los ostrogodos se lo toman como un insulto personal, y entonces cuando recapturan la ciudad, la destruyen por completo. Y si bien la ciudad va a ser reconstruida por los romanos cuando la retomen, no va a lograr volver a tener el mismo esplendor de la época imperial. El final de las guerras góticas, esta campaña de reconquista de la península italiana que estaba bajo gobierno de los godos, da como resultado la reinstauración del gobierno imperial en toda la península itálica. Y entonces, después de menos de un siglo de la caída de Roma, parecía que el destino de Milán volvía a estar atado al de los romanos, aunque fuesen de Oriente. Sin embargo, el dominio bizantino de Milán no va a durar mucho tiempo, porque en el año 568 entra a la península itálica, proveniente de la Panonia, la tribu de los lombardos, una tribu germánica que, como tantas otras, venían a buscar su pedacito de imperio romano. Los lombardos deciden que la porción del imperio romano que les correspondía era la propia Italia, y entonces inician la invasión, entrando en la propia ciudad de Milán el día 3 de septiembre del 569. A partir de este momento, Milán pasa a ser una ciudad lombarda. El territorio a su alrededor, la Lombardía, nombre que lógicamente deriva del pueblo invasor, va a empezar a germanizarse. Y esto incluye a las propias instituciones de las ciudades del lugar, como es el caso del gobierno, ya que en Milán, por ejemplo, se instala un duque, el cual simplemente va a ser reemplazado por un conde después de que Carlomagno expande el dominio carolingio al norte de Italia. Esta forma de gobierno tan propia de los germanos va a estar activa hasta el siglo XII, cuando la ciudad se transforme en una comuna. Hasta este momento la ciudad de Milán no había tenido una importancia especial en el marco de la Edad Media. Sin embargo, a partir del año 1117, esta situación va a empezar a cambiar. Este es el año en el que en Milán emerge la figura de los cónsules y en el que también se institucionaliza la Comuna de Milán. La Comuna era una especie de pseudo-república gobernada por cónsules que eran elegidos por una asamblea llamada la Credenza di Sant'Ambrogio. La Comuna buscaba apartarse de la vieja Milán aristocrática, y parte de este proceso era buscar un nuevo lugar en el mundo político para la ciudad. Milán había sido relegada en el periodo medieval a una ciudad prácticamente de segunda categoría, pero ahora los milaneses iban a buscar la expansión y en poco tiempo empiezan a conseguir la primacía por sobre otras ciudades de la Lombardía. Milán empezaba a actuar de manera independiente, pero todavía pertenecía de hecho al Sacro Imperio. Por este motivo, el emperador Federico Barbarroja decide rectificar esta situación y envía un ejército a Italia para poner a los milaneses en su lugar. Milán, que es asediada y destruida por los ejércitos imperiales, responde proponiendo una alianza a todas las ciudades de la Lombardía, formando la Liga Lombarda, la cual logra derrotar a los ejércitos de Barbarroja en la batalla de Legnano en mayo del 1176, forzando al emperador a firmar una paz muy favorable a las ciudades de la Lombardía, reconociéndoles atribuciones administrativas y judiciales, y también reconociendo formalmente la existencia de la Liga Lombarda. La Liga Lombarda va a volver a enfrentarse al Sacro Imperio en la batalla de Cortenuova en el año 1237. La Liga Lombarda es totalmente derrotada por los ejércitos del emperador Federico II. Se cuenta que los soldados milaneses que sobreviven encuentran refugio en una localidad que se llama Pontida, que era gobernada por Pagano della Torre.
Como agradecimiento por el refugio otorgado, los milaneses otorgan a Pagano della Torre el título de Capitano del Popolo de Milán y también el título de Anciano de la Credenza. Se inicia de esta manera la señoría de los della Torre, que es este momento de primacía de la familia della Torre en la comuna de Milán. En el año 1247, los cónsules se subordinan oficialmente a la autoridad del anciano de la Credenza, que en este caso era el nieto de Pagano della Torre, llamado Martino. Bajo la señoría de los della Torre, Milán y la Liga Lombarda consiguen la victoria contra el Sacro Imperio, y después la Liga se disuelve. A todo esto, la comuna tenía problemas internos, y estos habían derivado en conflictos a gran escala, que habían causado la expulsión de Martino della Torre como gobernante de facto de la ciudad. Los cónsules no pueden hacerse cargo de la situación que ellos mismos habían generado, y entonces invitan a Manfredo Lancia a hacerse cargo del gobierno de la ciudad en el año 1253. El gobierno de Lancia dura 3 años y después termina siendo reemplazado por un redimido Martino della Torre, que es invitado nuevamente a la ciudad. Della Torre entra a Milán en el año 1256 al mando de un ejército y obliga a la Credenza a reconocerlo como Signore di Milano. Sin embargo, el caos político no termina de finalizar y entonces en el año 1277 emerge una nueva figura política que derrota al Signore Napo della Torre, llamado Otón Visconti. Otón toma el poder después de su victoria contra los della Torre y pone fin formalmente a la institución de la Comuna de Milán, inaugurando formalmente la señoría que ya llevaba décadas en funcionamiento. Se inicia de esta manera el período de primacía de los Visconti, que coincide también con la expansión territorial de Milán. Los Visconti hacen de la expansión una política de Estado, y en poco tiempo Milán se transforma en una potencia dominante del norte de Italia. Para este momento, a los Visconti la señoría les quedaba chica, y entonces cambian su título de signore a duque, transformando de esa manera a la señoría en el ducado de Milán. El ducado se transforma en una de las grandes potencias del norte de Italia, llegando a su apogeo territorial a inicios del siglo XV. En el año 1447, el último de los gobernantes Visconti, Filippo Maria, muere sin herederos. En la ciudad se produce un vacío de poder y se intenta retornar al viejo sistema republicano. Sin embargo, un condottiero que había servido bajo las órdenes de Filippo Maria Visconti, llamado Francesco Sforza, logra hacerse con el poder en el año 1450 y establece la señoría de los Sforza. Milán, en una posición privilegiada en el norte de la península itálica, se había transformado en una potencia tanto económica como militar de mucha importancia. Es lógico pensar que iba a ser protagonista de muchos de los grandes conflictos que estaban por venir. Pero ese es tema para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo nuevos capítulos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos y quieren realizar una ayuda extra al podcast, pueden hacer como los miembros del canal en YouTube y suscribirse por un aporte mensual en YouTube o en Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal que hacen posible que yo me siga dedicando a esto todas las semanas. Por último, si tienen alguna pregunta o simplemente quieren participar, pueden dejarme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o también pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barbarroja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.